Leímos hace un momento con nuestro hermano Armando, este último, Mateo capítulo 11. Le voy a invitar a que tenga abierta su Biblia, allí en Mateo capítulo 11, y que tengamos, ¿verdad?, allá a la vista estos versos que leímos, los últimos versículos de este capítulo 11 de Mateo. Y me imagino, hermano, que usted ha leído una y otra vez, muy probablemente, este pasaje. Y hoy quiero invitarle a que meditemos en él mismo. Y quisiera iniciar haciéndole una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que se tomó usted un descanso intencional? Nada más no me diga que diario, por favor, No. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que de manera intencional dijo: voy a tomarme 4 o 5 días para desconectarme de todo, ¿verdad?, y poder descansar? Hay algunos a los que no les preguntamos porque cada rato se los toman, ¿verdad? No, pero ¿saben ustedes, hermanos, que clínicamente hablando, desde el área de la salud, ¿verdad?, los que conocen de esto nos dicen que es sumamente importante esto, que podamos tomarnos tiempos para descansar? De hecho, por ahí hay un escrito donde dice: ¿sabes cuánto es cuando tus hijos más crecen y se desarrollan más? Cuando están descansando, cuando están durmiendo. Allí ese proceso de Dios que Dios ha establecido en nuestros cuerpos empieza a funcionar y empiezan a crecer. Y la pregunta es, si eso es una realidad en el ámbito físico, ¿cree usted que también lo es en el ámbito espiritual? Descansar. Sí, dice esta norma: descansar en el Señor. Sí. Bueno, hoy quiero que sigamos meditando en las implicaciones del Evangelio y lo que es el Evangelio. Ustedes y yo hemos dicho que el Evangelio son las buenas nuevas venidas desde el cielo. ¿Y cuál es la buena nueva? ¿Cuál es esa buena noticia que Dios desde el cielo nos da? La buena noticia es que solo en Cristo y solo en Él, hermano, de verdad podemos obtener descanso para nuestras almas. Quiero invitarle a que inclinemos nuestro rostro. Vamos a hacer una oración. Nuestro buen Dios y Padre, una vez más estamos delante de ti, convencidos, Señor, convencidos de que tu palabra es verdad y que en ella, Señor, tú, ¿verdad?, quieres revelarte a nosotros y dejar en nuestro corazón y en nuestra mente verdades que, guiadas por tu Espíritu Santo, nos transformen. Señor, aquí estamos esta hora. Oramos que tú quites todo aquello, Señor, que pueda estorbar, y que solamente, Señor, tu palabra bendita pueda quedar en el corazón de cada uno de nosotros. Pues te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, ¿recuerda usted cuántas verdades ya hemos hablado sobre el Evangelio? ¿Cuántas hemos dicho? ¿Alguien tiene en mente algunas de las verdades que hemos dicho? Si usted tiene ahí sus apuntes, se vale que los pueda ver y checar. ¿Qué hemos dicho del Evangelio? ¿Cuál es la buena noticia venida desde el cielo? La última, que yo les compartí, ¿verdad?, fue que el Evangelio, ¿verdad?, la buena noticia es que Dios viene a relacionarse con nosotros. Relación, ¿se acuerdan? Dijimos también, el Evangelio es búsqueda. Si algo encontramos en la palabra de Dios es que Dios siempre nos está buscando, y esa es la buena noticia. Hay quienes creen que buscan a Dios, pero no al Dios que revela la Biblia. Buscan un Dios a su medida. La buena noticia es que Dios es quien viene a buscarnos. Es Él quien nos sale al encuentro. Y usted y yo encontramos en la Escritura un montón de pasajes, un montón de historias, ¿verdad?, donde vemos esta realidad. Y bueno, el Evangelio es eso y más.
Y hoy vamos a detenernos a considerar estos versículos que nos hablan sobre esta situación. La buena noticia venida desde el cielo es que Dios viene a otorgar descanso, un descanso real a la vida del hombre. Y yo quisiera invitarle, ¿verdad? Allí, teniendo nuestros versículos, verso 28, vamos a ver el verso 28, si nos lo pueden colocar los muchachos. Verso 28, dice allí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuál es la primera verdad que se revela en este versículo? ¿Cuál es la primera verdad que Jesús, ¿verdad?, está diciéndonos a través de esta palabra? A ver, piénsele, puede usted opinar si gusta. Que vayamos a Él, que nos hará descansar. Dice el versículo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Perdón? El énfasis, trabajados y cargados. Bueno, déjeme, sí, Ariel. Ajá. Soy el único. Ok. La autoridad de Jesús. Ok. Yo quisiera llevarlos un poquito atrás y que pudiésemos ver el versículo. Dice allí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. ¿Ustedes creen que Jesús cree que toda la gente que lo estaba escuchando esa mañana, ¿verdad?, que entre todos ellos solo un sector estaba cansado? ¿O todos estaban cansados? Esta declaración, hermano, no enfatiza el hecho de que hay algunos que no necesiten el descanso. Ahora, es una realidad que en nuestra sociedad, como en la sociedad de aquel entonces, a quienes Jesús les estaba hablando, había algunos que creían que no necesitaban el descanso. Ahora, esta no es una pregunta, es una declaración de Jesús. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Él sabe que todo mundo, todo hombre en esta tierra necesita descanso. Ustedes y yo conocemos cuál era el auditorio al cual estaba hablando Jesús. ¿De qué estaban cansados estas gentes? Estamos hablando de los judíos, ¿verdad? Sí. De la opresión. ¿Quiénes estaban oprimiendo a los judíos? El pueblo romano. Y lo hacían de muchas maneras, hermano. No solo tenían que, cada vez que salían o entraban de ciertas ciudades, caerse ahí con su impuesto, su dinero. ¿Ustedes saben lo que hacían los soldados romanos si llegaban a encontrar a un judío? ¿Qué hacían? ¿Cuál carga? No, sí saben. ¿Qué era lo que les pedían? Se quitaban propiamente la parte de su, ¿cómo se llama? Atuendo, de su armadura, porque eso es lo que tenían, de su armadura, que pesaba mucho, y le decían al judío: te la vas a llevar. Y no podían replicar, hermano. Todo el tiempo que el romano le decía, lo tenía que hacer. Después Jesús, ustedes y yo recordamos qué fue lo que les dijo: si alguien te pide que la lleves una milla, había mucha opresión, pero no había solo esta opresión. No solamente estaban cansados de eso. ¿De qué otra cosa estaban cansados? Las imposiciones de la ley. Ok, voy a decirlo así: estaban cansados de la religión de ese momento. Ustedes y yo leemos los escrituras, ¿y qué es lo que encontramos que tenían que hacer los judíos, hermano? Había muchas cosas que tenían que cumplir, hermanos. Para todo, hermano, había una ley. Dios solamente en Éxodo capítulo 20,
había establecido lo que ustedes y yo conocemos como los 10 mandamientos. Pero los judíos de ese tiempo, los religiosos de ese tiempo, convirtieron todas esas leyes en más de 365 prescripciones. Hermano, la gente estaba cansada, agobiada, porque tenían que hacer una y otra cosa. Si salían a comprar algo y por ahí se encontraban con algo, ching, ya me manché, ya no puedo, me tengo que regresar a mi casa y lavarme, ¿verdad? Porque el rito dice que me tengo que lavar quién sabe cuántas veces, y entonces ahora sí. Y así como eso, había muchas cosas, hermano. En ese tiempo, la religión no daba descanso, les daba cargas. ¿Se acuerdan cuando se empezaron a convertir los primeros cristianos? Los primeros cristianos judíos. ¿Qué fue lo que pasó en la iglesia de Jerusalén? Capítulo 15 de Hechos. ¿Alguien recuerda? Se reunieron ahí para dialogar acerca de qué era lo que iban a hacer los nuevos convertidos. ¿Y a qué conclusión llegaron? Que se abstuvieran de algunas cosas como era comer sangre. Ok, bueno, mi mamá está haciendo alusión a las leyes, ¿verdad? Lo que tenían que hacer. Pero la conclusión a la que ellos llegan, dicen, a ver, hermanos, les dice Pablo y Bernabé, nosotros hemos cumplido con todo eso, ya no nos hagamos, ni nosotros hemos podido con toda la carga. ¿Por qué ahora queremos que esta gente, que no ha crecido en este contexto judío, cargue esto? Y termina diciendo, porque al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido que lo único que tengan que hacer es esto y ya. Olvídense de que estos lavamientos, no, olvídense, eso no es lo que Dios busca. Opresión por parte del pueblo romano, opresión por parte de la religión de su momento. ¿Qué otra carga había sobre sus cuerpos? El pecado, hermanos. El pecado. Tanta era la carga que había quienes vivían escondidos, porque se sabían lo pecadores que eran y no querían que nadie los viera. Y el ejemplo clásico de esa carga tan tremenda es la samaritana. Usted y yo conocemos la historia, ¿se acuerda? Porque es que ella iba al mediodía a agarrar el agüita de donde la quería agarrar. No quería que nadie la viera. Su alma estaba cargada. Y Jesús le dice, yo te puedo hacer que todo esto cambie. Y usted se recordará una de las últimas cuestiones a la que Jesús la lleva y le dice, ¿verdad? Ve por tu marido. Y entonces, y aquella mujer, ¿se acuerdan lo que le contestó? No tengo marido. Y Jesús le dijo, sí, no tienes, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es. Estaba cargada de pecado. Y así como esta mujer, aquella otra que le llevaron, a la que le dijeron, la Biblia dice, la ley de Moisés dice que a esta mujer tenemos que hacerle esto. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Dónde están los que te condenan? Ni yo, solo vete y no peques más. La gente a la que le estaba hablando Jesús estaba por todos lados, hermano, cargada. Y yo te pregunto, ¿hoy la sociedad es diferente? También tenemos un montón de cargas, ¿no? Allí están las cargas, hermano. No levante su mano, pero ¿quién siente carga por sus hijos? Vemos las cosas que pueden decir, ay, Señor. Y hasta nos apachurra la cosa, ¿no? Nos sentimos cargados. Vemos hacia otras cosas y hay esa sensación tremenda, hermano. Ahora, cuando Jesús está diciendo, venid a mí aquí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿se refiere Jesús a una carga específica o a todas las cargas?
Hace mucho llegó una persona aquí, bueno, no hace mucho, son como 6 días, por aquí llegó a la oficina, me pidió permiso de pasar sanitarios, ya pasó, ya cuando salía me dijo, Señor, ¿no habrá algo que yo pueda hacer aquí? Mire, necesito conseguir para mi medicina. Lo que usted quiera, Señor, si quiere le barro, le trapeo, algo, diga. Ándele pues, póngase a barrer allá. Dije yo, no, pues, que sienta que se está ganando la cuestión. Terminó de aquello y me dice, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago para que de mi vida, no me dijo su alma, me dijo otra palabra, ahorita se me olvidan. Dice, para que yo pueda sentir descanso. Ella esperaba que yo le diera un consejo. Y yo, pues mira, si tienes broncas con tu esposo, haz esto. Pero tuve que llevarla al gran problema que hay en todos. Nuestro mayor problema, hermanos, es nuestra alma que está cargada. Y si no solucionamos eso, en vano todo lo demás. ¿Qué hubiese pasado si a esta mujer que no conoce a Cristo como su Salvador, yo le hubiera dicho, pues mira, fíjate que aquí la Biblia dice, someteos a vuestros maridos. Sométete. Yo le pregunto, hermano, esa mujer que no conoce a Dios, que no tiene ni el Espíritu de Dios en su vida, ¿podrá someterse a su marido? Pero si yo le doy ese consejo y ella sabe que aquí es una iglesia, que aquí es un templo, y que recibió un consejo de parte de un pastor, ¿qué creen que se lleve en su mente? ¿Cómo dijiste? El pastor es machista. Bueno, algunos lo pueden pensar, pero déjenme decirles lo que la mayoría de la gente piensa. Estuve en una iglesia, un hombre de Dios me dio un consejo, lo voy a seguir, pero lo único que yo hice fue mentirle. ¿Por qué fue que yo le mentí? Porque yo no la estoy llevando a su problema real. Y yo le estoy mintiendo cuando le digo, haz esto, pero ella no tiene la capacidad para hacer lo que dice Dios. Dice el apóstol Pablo, que aquellos que no han tenido un encuentro con Cristo, cuando leen la Biblia, ¿qué les pasa? ¿La entienden? No, hermano. Y si no la entienden cuando leen, ¿cómo la van a poder llevar a la práctica? Si no tienen el poder de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo necesito tener una relación con Cristo. Si Él está en mí, tengo la fuerza para ir contra las otras cosas. Pero si yo le doy un consejo a esta persona sin haber tenido, yo la estoy engañando, hermano. Y la estoy mandando al matadero. Porque entonces, cuando no pase nada, ¿qué va a decir? Me engañaron, me dijo que hiciera eso y ni pasó. Al contrario, mi esposo se está pasando más de listo. Hay muchas cosas que nos pueden angustiar, hermano. Pero nuestro mayor problema es el pecado en nuestras vidas. Y eso es lo que trae más carga a nuestro corazón. Y Jesús aquí está diciendo en este versículo, no hay nadie que se escape de eso. No hay nadie que pueda decir, Jesús, es nada más a estos pobres, yo que conozco un poquito, no, para mí no es eso. No, Jesús está diciéndonos todos necesitamos el descanso. Hace rato leíamos o comentábamos en la escuela dominical lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecamos, el pecado, mi hermano, trae una gran carga a tu vida. ¿Cuántas veces te has encontrado en la noche o en la madrugada diciendo, rayos, ¿cómo fui a hacer eso? ¿Por qué no la pensé? ¿Por qué hablé más de lo que no tenía que haber hablado? Me voy a echar una pastilla para que se me olvide y me duerma. Pues aunque te tomes la pastilla y te puedas dormir, allí va a seguir esa carga. Y esa carga, hermano, no va a desaparecer. Y cuando esa carga está allí, hermano, por mucho tiempo, esta te vuelve insensible, irritable, antisocial y te va a alejar cada vez más
de Dios. El pecado, hermano, te transforma y te hace la persona más horrible. Y el único que puede cambiar eso es Jesucristo. Venid a mí, todos los que estáis cargados. Y Jesús no está excluyendo a nadie. Él dice, todos necesitan el descanso. Ahora, como bien decía nuestro hermano, ¿verdad?, Ariel, Jesús de manera categórica en ese versículo dice, yo os haré descansar. Nuestra sociedad actual, como todas las sociedades que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, han buscado por sus propios medios, hermano, por sus propios medios descansar, traer ese descanso a su vida espiritual. Porque si algo reconocemos es que no importa dónde se encuentre el hombre por naturaleza es un ser espiritual. ¿Por qué? Porque fuimos creados a la imagen de Dios. Génesis 1:27, 26 y 27 dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Esa imagen que tenemos de Dios en nuestro corazón es lo que nos hace buscarle. Aunque por el desconocimiento de su palabra nos perdemos, ¿no? Y hay gente que termina a una piedrita adorando y haciendo cosas para apaciguar a eso y entonces sentirse en paz. El hombre siempre está buscando, hermano, traer paz a su corazón. Pero Jesús de manera categórica está diciendo aquí que Él es el único, hermano, que nos puede dar descanso. Ahora, yo le pregunto, ¿Jesús conocía la ley, hermanos? ¿Sí? ¿Conocía todos los preceptos que están allí en el libro de Deuteronomio? ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué no les dijo, miren, cumplan nada más con los 10 mandamientos y van a ver que todo tranqui, eso se va a quitar? ¿No? Hermano, lo más fácil para el hombre actual es aparentar que es religioso. Es aparentar que está cumpliendo. Y eso lo único que hace es traer engaño a su corazón. Porque haciendo cosas dice, pues yo ya. Pero la verdad es que no es cierto. No es practicando algunos ejercicios espirituales que tú vas a traer descanso a tu vida. Y déjeme ejemplificarlo de esta manera. Imagínese que usted es de esas personas irritables que a todo mundo le recuerda a su mamá. Y cualquiera que quiera pasarse de listo con usted dice, no, a mí, no, no me la va a hacer. No sabe con quién está tratando. Yo no me voy a dejar, no. Como tiene esta actitud, de repente hay momentos en que pues la palabra de Dios le cae y dices, chispas, sí es cierto, estoy mal, voy a ayunar el viernes y voy a orar todo el día, pero el sábado sigue haciendo lo mismo, el domingo sigue haciendo lo mismo, el lunes sigue haciendo lo mismo, y a veces, no orando, sino golpeando a la gente. A veces hacemos de algunas prácticas religiosas nuestra manera de querer apaciguar lo que hay en nuestro corazón. Y espero me explique con lo que voy a decirle. A Dios no le interesa que ores o ayunes más. A Dios lo que le interesa es que te arrepientas de tus maldades. Dios no va a poner en cuenta, va a decir, bueno, pues sí es cierto, te aventaste al mes 5 días ayunando, 20 horas orando, bueno, pues te voy a perdonar este pecado y este. ¿Es así como Dios dice que perdona los pecados, hermano? ¿Cómo dice Dios que perdona los pecados? Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué es confesar? Es estar de acuerdo con Dios. Es decirle, Dios, yo estoy de acuerdo que lo que tú dices aquí en tu palabra, eso es, y yo
estoy haciendo todo lo contrario que dice aquí. Reconozco que estoy mal. Te pido tú me ayudes para salir de esta situación. La única manera en que Dios nos perdona nuestros pecados es confesándolos, hermano. Si tú te has impuesto algunas mandas, esas no te las puso Dios. Ahora sí voy a venir todos los domingos fielecito. ¿De qué sirve que seas fielecito si sigues siendo la misma persona y no te arrepientes? Muchas veces a manera de ejemplo, les he hablado de la canción de Arjona. ¿Se acuerdan la canción de Arjona? Jesús es verbo y no sustantivo. Allí habla de una mujer. ¿Se acuerdan de qué mujer habla? La mujer más religiosa, que no me acuerdo si le pone nombre, la verdad. ¿Sí? Carlota. ¿Qué hacía Carlota, mi estimado Panchito? Ahí la tienen, ¿no? Pero no faltaba a las misas, doña Carlota, hermanos. Era una mujer religiosa, pero con un corazón muy lejos de Dios, amargado. En vez de bendecir a los niños, le caía una pelota y ¡pum!, se las ponchaba. Ya no hay pelota, chamacos. Órale, váyanse para otro lado. No. Muchos de nosotros podemos caer en eso, hermano. No son nuestras actividades religiosas las que traen descanso a nuestra vida, hermano. Es el poder ir a Cristo y decirle: Señor, es cierto, aquí está esto, Señor, que no me deja dormir, que yo sé que está mal, Señor, porque tu palabra dice esto, Señor, perdóname, reconozco que estoy mal. Solamente así vamos a poder descansar. Si no hacemos eso, hermano, nuestra vida se va a transformar en un monstruo. Aunque vengas aquí, vas a ser un monstruo, hermano. Yo les he platicado la historia de aquel pintor que le dijeron allá en Italia: queremos que pintes, ¿verdad?, en esta capilla, ¿verdad?, todas las escenas de Jesucristo, de su vida. No sé si recuerdan de esa ilustración. Bueno, que no es ilustración, dicen que fue real, ¿verdad? Y este hombre, nada que ver con la Capilla Sistina. Este es otro pintor, ¿verdad? Y dice la historia que empezó a pintar, y cuando iba a hacer la escena del nacimiento de Jesús, dijo: no, yo necesito a un niño con una cara angelical, que muestre bondad, que sea chulito el niño, ¿no? No cualquier monstruito como los que luego nos salen a nosotros, que decimos: Dios bendito, este parece un murciélago cuando nace, ¿no? Todo ahí con los pelos medios raros y demás, ¿verdad? Bueno, dice la historia que este hombre empezó a buscar, hermano, empezó a salir por muchas partes a buscar, hasta que de repente, ¿verdad?, en una calle donde estaban jugando muchos niños, él vio a varios chiquitillos y vio a uno todo sucio y todo lleno de tierra porque estaban jugando en las canicas y todo ese asunto, y dijo: este es el chamaco que busco. Fue y habló con sus papás. Dijo: quiero que me presten a su niño, yo les voy a pagar. No, pues lo limpiaron, no, una belleza aquel chamaco, ¿no? A fin de cuentas, pues de allá de Europa, ya se imaginarán, ¿no? Y lo pintó, hermanos. Pintó, hizo la carita del bebé y todo. Pasaron los años, él siguió pintando porque se aventó más de 20 años haciendo toda esa representación, hasta cuando llegó a la escena donde iba a representar a Judas, aquel que había traicionado a Jesús, aquel que lo había vendido y todo. Al llegar a ese periodo, dicen que se aventó como 2 o 3 años desesperado porque no encontraba a alguien malvado, alguien que en su cara reflejara todo ese odio, ¿verdad?, toda esa avaricia, toda esa codicia. Total desesperado, un día fue y se metió a un lugar allí donde vendían qué tomar, porque ya estaba muy desesperado, ¿verdad? Pues un tujurio, dice mi papá, o no sé si así es, ¿verdad? Pero se metió allí, y estando ahí dice que de repente volteó y en una mesa había un hombre todo perdido allí, ¿verdad?, sobre la mesa tirado, allí unos vasos, y de repente lo vio y dijo: no, este es el que yo necesito, voy a hablar con él. Y fue y le dijo: chin, aquí está otra botella, mi amigo, échese otro, a mi salud. Y le planteó la situación: ¿cómo ves? Estoy buscando a alguien que me ayude, estoy haciendo esto. Aquel hombre rápido supo quién era el pintor y le dijo: sí, yo voy contigo. Y se fue.
Dice la historia que lo puso allí en su lugar, ni siquiera le dio su bañadita, ni nada. Dice, así como estás, amigo, porque representas bien lo que estoy buscando. Al paso de algunos días de estarle dando allí de comer y todo, y que lo estaba pintando, dice la historia que aquel hombre un día no aguantó más y empezó a llorar y a llorar. Y el pintor le dijo, pues, ¿qué te pasa? ¿Te hicimos algo o qué? Dice, ¿que no me recuerdas? ¿No sabes quién soy? Pues ni idea, amigo, ni te conozco. Y se llevó al pintor y lo llevó hasta la primera escena. Era aquel bebé que hace años atrás él había pintado. El pecado transforma y te vuelve un monstruo. Y el único que puede cambiar esa realidad es Jesucristo, hermano. Venid a Él, dijo Jesús, ¿verdad? Venid a mí y yo os haré descansar. Todos necesitamos descanso. Jesús es el único que nos puede descansar. Y una vez que yo tengo un encuentro con Jesús, Él quita todo el peso de mi pecado, de mi vida. Borrón y cuenta nueva. Pero yo le pregunto, ¿ya dejó de pecar? No se apene, dígalo con todo. Pues, no. La verdad es que seguimos equivocándonos, hermano. ¿Verdad? Yo veo mi zapato y este está bien sucio. Veo atrás y no veo alas. Y ya llevo casi 30 años de cristiano. Y alguien ha de decir, no, el pastor es una persona bien santa. No, no me conoce. No ha convivido conmigo. Ahí pregúntele a mi esposa, ¿verdad? Para que se dé cuenta, hermano. ¿Qué es lo que sigue diciendo el versículo? Pasemos al siguiente verso. Hoy no vamos a hablar de todos los 3 versículos, no se preocupe, ya estamos casi terminando. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta segunda parte del versículo, la primera nos habla de cómo Jesús quiere quitar, ¿verdad?, de nuestras vidas ese pecado y hacernos descansar. Pero una vez que ya estás caminando con Cristo, Él dice que ese descanso puede ser continuo. Ahí la parte que debe llamar nuestra atención dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué era el yugo, hermanos? En el contexto en el que estaba hablando Jesús allí. Así es, mi estimado. ¿Y cómo qué es eso, hermano? Para trabajar y jalarle. Oye, ¿eso se lo ponen solo a uno? El yugo funciona mejor, puede funcionar con uno solo, pero funciona mejor cuando se los pones a 2 y entonces la carga se reparte y dice, vámonos, a abrir. Y lo que está diciendo acá Jesús es, si tú te atreves no solo a reconocer tu pecado y a venir delante de mí y que tu pecado sea quitado y que puedas descansar, si tú te atreves a seguir caminando conmigo, a atreverte a cada día caminar, mi descanso en ti va a ser real. Porque usted y yo, hermano, estamos en esta tierra y hasta que Dios no venga por nosotros, entonces dejaremos de cometer errores, hermano. Esa es la verdad. A lo mejor ya no los errores de hace años. A lo mejor ahora descubres que son otros. Pero vas a estar allí. Y Dios dice, ¿verdad?, si yo me atrevo a seguir caminando, es decir, no te quedes solo con la bendición de recibir el perdón de tus pecados y la bendición de ahora ser hijo de Dios. Atrévete a ir más allá. Atrévete a seguir caminando con Cristo. Porque en la medida que sigues caminando con Cristo y llegas a cometer un error, vas, le pides perdón a Dios, te da su paz, pero también aquí se aplica lo de que la paz de Dios puede empezar a ir a otras áreas de tu vida. Dios no solo quiere traer paz a nuestro corazón, Dios quiere traer paz también a las otras áreas de tu vida. ¿Y cómo va a ser esto posible? Bueno, cuando tú y yo nos atrevemos a caminar con Cristo. Llevad mi yugo. Cuando yo me atrevo a caminar con Él y empiezo a conocer de Cristo, pues por esa relación Dios va a empezar a decirme, oye, ¿qué onda con tu esposa? Cada rato le enganchas el traje. ¿Sabe qué es lo que te molesta?
Pero yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia, hermano. Ahí Jesús no solo está hablando de la vida eterna que vamos a tener, está hablando de la vida aquí también en la tierra. Si tú te atreves a caminar con Él, vas a poder ver descanso en las áreas de tu vida. Dios te va a enseñar qué hacer en cada una de las áreas y vas a poder descansar. Iniciábamos esta meditación diciendo, ¿verdad?, ¿cuántos no tienen, ¿verdad?, carga por sus hijos? Sí, tenemos, ¿no? Bueno, si seguimos caminando con Cristo, vas a recibir un consejo de parte de Dios y te va a decir, esto es lo que tienes que hacer con tus hijos. Si tienes problemas con tu esposo, ¿verdad?, con tu esposa, Dios te va a dar consejos, esto es lo que tienes que hacer. Si tenemos problemas con los vecinos, esto Dios te va a dar. Entonces, hermano, Dios en su palabra nos enseña que el evangelio es la buena noticia venida desde el cielo. Y la buena noticia es, Dios quiere darte descanso. ¿Cuántos quieren esta mañana, este mediodía, ese descanso? ¿Qué le parece si estamos de pie y nos ponemos en las manos de Dios y le decimos, Dios, aquí está mi vida y tú la conoces? A lo mejor usted ya en algún momento hizo una decisión por Cristo y de primera instancia ya tuvo ese perdón de sus pecados. Pero si usted no ha tenido esa experiencia, hoy es el día que Dios nos permite para decirle, Dios, yo reconozco mi pecado, ven a mi vida y quita esa carga. Pero a lo mejor usted tiene en alguna otra área de su vida cargas. Pues digámosle a Dios, Dios, permíteme caminar contigo, ponerme tu yugo y aprender qué hacer en las demás áreas para traer descanso. Vamos a orar. Señor y Dios, estamos muy agradecidos contigo por tu amor, por tu misericordia, pero también por tu palabra en esta hora. Señor, nuestra oración es porque seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, quien sigas hablando a cada corazón. Por favor, Señor, sé tú quien hables, quita todo aquello que pudiera ser un estorbo de lo que yo he dicho y que solo tu palabra quede en sus corazones de mis hermanos. Bendíceles, por favor. Y permítenos que en el resto de este día podamos seguir honrándote a ti, Señor, pues tú eres el único que mereces toda la honra y toda la gloria. Y ahora, Dios, cuando vamos a concluir este tiempo, oramos que el amor tuyo, que sobrepasa todo entendimiento, sea el que podamos compartir con aquellos que nos rodean. Que tu gracia infinita, Señor Jesús, sea lo que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, Señor. Y, Señor, como es tu promesa, ¿verdad?, que esta gracia y la presencia de tu Espíritu Santo nos motiven a darte siempre lo mejor. Pues todo te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.